abuelos viven en un pueblo que está entre Querétaro y San Luis Potosí, que se llama San Luis de la Paz. O sea que tus abuelos siempre se dedicaron al comercio. Sí, de hecho siguen trabajando en su tienda, pero lo hacen porque en ese pueblo tienen pocas oportunidades de hacer otra cosa. Oigan, miren, encontré esta nota. Adultos mayores, los más vulnerables a los fraudes bancarios. Dice que del total de las reclamaciones hechas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, el 36% proviene de ese sector de la población. Son más de 24,000 quejas. Son muchísimas quejas. Pero lo impresionante aquí es que sean personas mayores las más defraudadas. Sí, creo que debemos investigar sobre los derechos de las personas mayores para un reportaje. ¿Cómo ven? Vale. Así sabremos más sobre este tema. Se me ocurre que, por ejemplo, busquemos estadísticas y de qué manera la sociedad considera y apoya a las personas mayores. Me parece muy importante hablar de esto porque sabemos que reciben una pensión, pero hay que saber más sobre sus derechos y si se cumplen. Eso está muy bien, porque como le pasa a muchos adultos mayores en los bancos, también puedes ser víctima de discriminación en otros espacios. Es más, busquemos información sobre lo que ellos hacen por nosotros y por la sociedad. ¿Qué les parece? Sí, la verdad quiero saber más. Así podemos contribuir a nuestras compañeras y compañeros vean de manera diferente a las personas mayores y darles el lugar que les corresponde. Además, me parece un tema muy importante. Hay que hacer un reportaje para informar y sensibilizar a la comunidad. Seguro, porque a veces no estamos conscientes de lo que significa un proceso de envejecimiento. Entonces, enfóquense en el tema y cuando tengan algo lo revisamos, ¿sale? Vale, Sí. Nos vemos. Sale, nos vemos, Mireya. Bye, bye. Mira lo que dice este artículo de la ONU, que a nivel mundial la población mayor de 65 años está creciendo a un ritmo más rápido que las personas más jóvenes. Yo encontré un dato del Consejo Nacional de Población de nuestro país que dice que las proyecciones demográficas muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos 30 años. Eso quiere decir que poco a poco en todo el mundo habrá más personas adultas mayores que de las otras edades. Pues, según lo que leo, este es un tema de derechos humanos. ¿Recuerdas cuando revisamos la Constitución? Bueno, pues toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna, incluida la edad. Además, dice aquí que en México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos también en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Además, las personas mayores de 60 años están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Organización Internacional del Trabajo y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de México. Fernanda, Alfredo, chicos, ¿cómo les va? Los busqué en la sala de la redacción, pero me dijeron que acá los encontraría. ¿Cómo estás? Sí, hola, aquí estábamos y te estábamos esperando. Muy bien, muchas gracias. Veo que han estado muy ocupados y les quiero proponer que investiguen más acerca de los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, ¿qué deben hacer los países que firmaron esos acuerdos internacionales? ¿Cómo ven? Pues está súper interesante, ¿eh? Sí, y cuando publiquemos este reportaje habremos aprendido más sobre los derechos de las personas mayores, como cuando investigamos sobre derechos humanos. Así es. Pues bueno, vamos a trabajar. Me avisan para revisar los avances, ¿vale? Sí, Vale, sí, Mireya. Muy bien. Mira, Fer, encontré que en diferentes países del mundo los prejuicios sobre las personas mayores son tolerados socialmente. Es decir, que la discriminación por edad es cotidiana. Dice también que esta forma de discriminación tiende a combinarse con otras, por ejemplo, por género o también por su origen étnico, por religión, discapacidad, condiciones socioeconómicas o estado de salud, lo cual impide que el ejercicio y aún más, que disfruten sus derechos humanos. Bueno, aquí también dice que toda persona tiene derecho a la protección, especialmente durante su ancianidad. Los países miembros de la ONU se comprometen a realizar de manera progresiva las acciones necesarias para que el derecho se cumpla. Ok, también encontré que los países tienen la obligación de proporcionar instalaciones adecuadas,
alimentación y atención médica especializada a los adultos mayores que no las tengan. Es importante, ¿verdad? Sí. Y escucha esto. Es muy relevante porque debemos entender que en nuestro país todos los países que hayan firmado los acuerdos internacionales deben desarrollar programas laborales para que las personas adultas mayores puedan realizar una actividad productiva según sus capacidades. Esto significa que, si así lo desean, pueden tener un trabajo. Entonces, la protección del gobierno y de la sociedad para los adultos mayores incluye mirarlos en su integridad y dignidad, y por eso se debe asegurar que tengan una vida libre de violencia. Me llama la atención esto que dicen del derecho a la certeza jurídica. O sea, que deben recibir un trato digno y apropiado de las autoridades en cualquier proceso jurídico en el que se involucren. Pero más importante, deben recibir asesoría jurídica gratuita y atención preferente para la protección de su patrimonio. Esto otro es súper importante. Fíjate, los adultos mayores tienen derecho a la educación, así como nosotros, pero ellos tienen preferencia en recibirla. Además, según los acuerdos internacionales en los programas de estudio, debe incluirse el tema del envejecimiento y de los derechos de las personas mayores para su difusión. Esto también debe estar en el reportaje. El derecho a la asistencia social significa que en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia, las personas mayores serán beneficiados con programas para tener vivienda y una pensión. Y escucha esto, tienen derecho a la participación, es decir, la posibilidad de hacer propuestas y tomar decisiones que afecten su bienestar. ¡Wow! Bueno, pues pienso que ya podemos mandar esta información a Mireya, ¿no? ¿Sí? ¿Ya está? La información que mandaron está buenísima. Revisé con detalle y les tengo algunas sugerencias. ¿La investigación va muy bien? A mí me interesa porque estoy aprendiendo mucho acerca de los derechos de los adultos mayores y no sé si en nuestro país se cumplan todos. Estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Esta información me está haciendo pensar mucho acerca de la manera en la que tratamos a las personas mayores. Sí. De lo que ya indagaron, busquen cuáles son los retos que tiene nuestro país para asegurar que se cumplan los derechos de las personas mayores. O sea, que ahora nuestra misión es identificar estos retos para que las personas mayores tengan una vida digna. Así es. Solo recuerden que necesitamos la opinión de un experto, así que busquen a alguna persona para la entrevista. Hagan una lista de preguntas para conocer qué es lo que se hace en México para cumplir con las recomendaciones de la ONU. Pues vayamos a trabajar. Muy bien. Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Nos podría decir, en nuestro país, ¿se cumplen todos los derechos de las personas mayores? Es decir, ¿están garantizados? Podríamos decir que nuestro país está avanzando en materia de los derechos, de reconocer los derechos de las personas mayores, porque tenemos rezagos importantes en ese sentido, rezagos educativos, rezagos en el acceso a los servicios de salud, al empleo, a una vivienda digna. Y bueno, esto implica justamente que tengamos un trabajo como sociedad, todas y todos, para lograrlo, ¿no? En ese sentido. Vamos caminando, evidentemente. Tenemos ya una ley de 2002, la ley de los derechos de las personas mayores, lo contamos ya este marco jurídico, y bueno, también a nivel estatal se cuentan con leyes específicas para la protección de los derechos de las personas mayores, pero me parece que todavía tenemos bastantes materias pendientes y acciones pendientes por realizar para poder señalar que están garantizados los derechos de las personas mayores. En su opinión, ¿existe una discriminación hacia los adultos mayores por su edad o por otros prejuicios sociales? Lamentablemente en nuestro país existe todavía un imaginario o la idea de relacionar a la vejez con enfermedad, con deficiencia, sí, y bueno, estas situaciones pues están lejos de ser tal cual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos y reconocemos diferentes formas de envejecer en nuestro país, y esto es muy importante para los jóvenes que justamente están en este proceso, porque podemos hablar del proceso de envejecimiento y de la etapa de la vejez. Si bien
podemos señalar a las personas mayores, es decir, que han llegado a los 60 años de edad, según esta ley que hemos comentado, la ley de las personas, de los derechos de las personas mayores, se reconoce en nuestro país a una persona mayor en ese sentido. Pero bueno, cuando observamos o se hacen investigaciones, pues hay todavía algunas relaciones en esta lógica de observar a esta etapa de la vejez como deficitaria, ¿no? Y ahí hay una situación que le denominamos viejismo, que es la discriminación por edad, ¿sí? Y está en el sentido de pensar a la vejez en esas lógicas, ¿no? Que no contribuyen a la sociedad, y cuando pues vemos en nuestras vidas cotidianas, en los hogares, que las personas mayores siguen participando activamente en las labores del hogar, en los cuidados. Y aquí hay algo muy importante, que no es solamente hablar de o el reconocerlos por esa labor, sino por una labor, una contribución importante a la sociedad, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y de las personas, hablar de las personas en general, las personas mayores, pues justamente han contribuido a esta sociedad, ¿no? Desde su trabajo, desde aquellas aportaciones que en los diferentes ámbitos han logrado, ¿sí? Y bueno, pues aquí estamos desde la academia, desde lo que hace las investigaciones, pues visibilizar los aportes de las personas mayores y que los jóvenes se den cuenta de esos aportes justamente, ¿sí? De que han tenido este grupo de población para con nuestra sociedad en general. Y bueno, pues es importante hablar de estos procesos de envejecimiento que nos permitan propiamente conocer las formas en las que se ha envejecido, pero que también tengamos claridad en que podemos realizar algunas aportaciones y actividades para generar otros entornos diferentes, formas de envejecer diferentes, ¿no? Y bueno, pues esto nos coloca a aquellos que vamos en este proceso, es decir, a las personas que estamos en otros grupos de edad previo a la vejez, pues esta posibilidad, ¿no? De trabajar, de ver de manera diferente esta etapa de la vida, ¿no? Donde también hay elementos o aspectos que se disfrutan, hay ganancias, pero también hay pérdidas, y reconocer en ese sentido, y bueno, saber que así como la niñez, la juventud son etapas de la vida, la vejez también forma parte de estos procesos de vida, de estos ciclos de vida, ¿no? Y son importantes todas y cada una de las etapas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar mucho. Ahora, en el marco de la década del envejecimiento saludable, pues se está apostando a ver de manera diferente esta etapa de la vida, ¿no? Es importante que nuestro país y que nuestros jóvenes, que los jóvenes que nos escuchan, pues reflexionen esto, ¿cierto? De las condiciones que quizá no fueron favorables para aquellas generaciones que ahora están viviendo esa etapa, pero que también hay posibilidades amplias en su reconocimiento y para las vejeces que pues vamos a tener, si es que así lo logramos, pues llegar a ser personas mayores en este país. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestro país para que los adultos mayores ejerzan sus derechos? Son varios retos. Me parece que uno está en el conocer justamente estos derechos a la luz del marco jurídico. El marco jurídico que plantea justamente, o que se plantea en nuestro país, pero también a nivel internacional con
los esfuerzos y los documentos internacionales, porque déjenme comentarles que tenemos o contamos a nivel mundial y a nivel regional con instrumentos internacionales muy importantes de los derechos de las personas mayores, como la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos, que la vio la luz en 2015, ¿sí? Es un documento y un instrumento internacional muy potente y que, bueno, pues convoca a los estados a tener acciones, a diseñar política pública para atender a la población mayor, atender esos rezagos, pero también a generar entornos accesibles y favorables para la vejez y para el envejecimiento en ese sentido. Y los retos, bueno, pues están a nivel de los gobiernos, están a nivel de la sociedad, ¿sí? De reconocer, como he señalado, estos aportes de la población a reconocer a las personas como sujetos de derecho. Es importante que también las personas que han llegado a esta etapa conozcan sus derechos, ¿sí? Se empoderen para ejercerlos, para disfrutar de la etapa y, bueno, de hacer los señalamientos correspondientes cuando no es así, cuando hay ciertas acciones que los privan, que no permiten justamente que participen, que hagan uso y disfrute de los bienes de la sociedad en conjunto, ¿sí? Como parte importante de la sociedad. Entonces, esos son nuestros retos: trabajar en programas, diseñar estas estrategias en las que no solamente estén involucradas las personas mayores, sino todas y todos en ese sentido. Y, bueno, pues los recursos que también se asignen. Esto es tarea, pues, justamente de los gobiernos, asignar los recursos pertinentes para que estas acciones se logren, para que estas acciones se lleven a cabo. Y, pues, algo muy importante, cambiar la idea de lo que es la vejez y lo que es el envejecimiento, ¿sí? No solamente hacer visible los aportes que la juventud tiene para la sociedad, sino todos y cada uno, las personas en las diferentes etapas de la vida. Son grandes retos en tanto al reconocimiento como a el hacer accesibles los bienes y la participación de las personas mayores. ¿Cuál tendría que ser la actitud que debe tomar el Estado y la sociedad con las personas mayores? De mucho reconocimiento de este grupo de población, ¿sí? De considerar justamente una aportación importante, y que el cambio de paradigma para con la población, el cambio de lo que implica la vejez, es importante trabajarlas en todos los grupos de edad, incluso dentro de los mismos grupos de población mayor. En el Estado me parece que es importantísimo, insisto, en diseñar política pública de atención a las personas mayores, de generar condiciones favorables para un proceso de envejecimiento, generar espacios, abrir espacios en los que las generaciones, las relaciones intergeneracionales sean un aspecto importante a considerar, ¿sí? En el que no veamos a la población segmentada, sino que tiene y responde a un curso de vida importante. Y en esa lógica justamente pues se incluye desde una mirada incluyente, desde una mirada participativa, ¿sí? o espacios participativos que permitan justamente tener o contar con sociedades más incluyentes y que, bueno, se trabaje y se reconozca justamente esta labor y esta aportación social de todas y todos, ¿no? En ese sentido. Entonces es un trabajo muy arduo en el ámbito del cambio de paradigma, en ese reconocimiento y en esa posibilidad de participación de todas y todos.
Oigan, qué buena estuvo la entrevista. Sí, a mí también me gustó mucho. Me hizo reflexionar sobre lo que falta en el reportaje. Muy bien. Necesitamos platicar sobre lo que escuchamos en la entrevista. Por ejemplo, las consecuencias de la discriminación y los estereotipos hacia las personas mayores, o de los retos y desafíos que enfrenta y enfrentará nuestro país en los próximos años con relación a las personas mayores. También creo que debemos buscar más acerca de su derecho a la educación y al trabajo. Es lo que más me sorprende y me interesa informar. Pues es cierto. Otra sorpresa es lo poco que sabemos sobre los derechos de las personas adultas mayores, porque no se difunden de manera adecuada. Incluso ellas mismas no reciben información acerca de sus derechos y la manera de realizarlos. Muy bien, Fer. Por eso busquen información sobre campañas de difusión para los adultos mayores, para incluirla en el reportaje. Fer, ¿qué te parece si más tarde revisamos lo que tenemos para saber qué nos hace falta? Perfecto. Nos vemos al rato, compañero. Sí, nos vemos. Bye, bye. Adiós. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Población indican que para el 2050 en nuestro país habitarán cerca de 151 millones de personas, de las cuales 21.5%, es decir, 32.4 millones tendrán 60 años o más. La mayor cantidad será de mujeres con 56.1%, en contraste con los hombres, que se estima será 43.9%. Según el informe Perspectivas de la Población Mundial 2019 de la ONU, entre 2010 y 2030, la cantidad de personas mayores en esta región se duplicará, de 40.65 millones a 84.57 millones. En 2050 alcanzará la cifra de 144.62 millones. Ese incremento significa que en 2050 el porcentaje de personas mayores en la región llegará alrededor del 19%, es decir, cerca de una quinta parte de la población en la región tendrá más de 60 años. El informe también tiene datos mundiales. Señala que en 2020 727 millones y medio de personas tenían más de 65 años, o sea, el 9.3% de la población mundial. La proyección para 2050 es que habrá 15.9% más, es decir, habrá 1.548 millones de personas adultas mayores. En nuestro país, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018, realizada por el INEGI, mostró que de 15.4 millones de personas de 60 años o más, 1.7 millones viven solas. La misma encuesta mostró que 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas, o sea, 41.4%, tienen una fuente de ingresos. La encuesta también dice que 7 de cada 10 personas mayores que viven solas, es decir, el 69.4%, viven con una discapacidad o limitación. Uno de los principios fundamentales que establece la ONU en favor de los adultos mayores es disfrutar de los cuidados y la protección familiar. En nuestro país, 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solas. De estas, 60% son mujeres y 40% son hombres. El informe también aborda la situación conyugal de las personas mayores en nuestro país. La viudez predomina en las personas mayores que viven solas. En esta condición, el porcentaje de hombres es de 42.6% y de mujeres el 65.3%. En el caso de personas separadas o divorciadas, el 31.5% son hombres y el 19% mujeres, mientras que los que viven en pareja tienen el menor porcentaje, 8.7% son hombres y 1.8% son mujeres. La no discriminación laboral por edad es un derecho establecido en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Como se mencionó, las estimaciones del estudio del INEGI muestran que el porcentaje de las personas mayores que viven solas y son económicamente activas es de 41.4%. De estas, 54.1% son hombres y 45.9% son mujeres. Sobre su manutención, la encuesta ubica como principal fuente de ingreso de las personas mayores que viven solas la jubilación o pensión, con 36.7%, los programas de gobierno, con 36.6%, un trabajo, con 34.4%. Por otra parte, las personas que viven solas y reciben ayuda monetaria de familiares o amigos que residen en el país son pocas, solo el 16.4%,
o familiares en otro país son del 6.5%. Finalmente, 4 de cada 100 obtienen ingresos por intereses bancarios, rentas o alquiler de alguna propiedad son el 3.8%. Mira lo que encontré. Me gusta mucho porque ofrece una mirada esperanzadora. A ver... Oye, está muy bien. ¿Ya lo vio Mireya? No aún, pero qué bueno que te gustó. Creo que esta idea de acercarnos más a las personas mayores y tomarlas en cuenta me gusta mucho. Ahora que venga Mireya, se lo mostramos. Pienso que es muy importante hacer conciencia acerca de no discriminar a las personas mayores en ninguno de los sentidos, por su edad, condición socioeconómica, etnia, discapacidad, etc. Más bien, pienso que es importante difundir con más fuerza sus derechos. También pienso lo mismo. Solo agregaría que es importante apostar a disminuir la pobreza de este grupo de población, porque a pesar de sus carencias, en muchos casos, siguen siendo proveedores para sus nietos u otros miembros de la familia. Excelente trabajo. El reportaje va a quedar bastante completo, aunque dejamos fuera aspectos muy relevantes que por el espacio y la cantidad de información ya no vamos a poder meter, como la violencia y el abuso que padecen algunas personas mayores, ya sea por familiares o por personas de su entorno. Pero entró el tema económico y la nota en que se advierte que de los abusos que cometen los bancos en contra de las personas mayores. Lo sé, pero consideremos para otro momento plantear la reflexión, sobre todo porque es muy importante que todas las personas, y en especial los jóvenes, conozcan los derechos de los adultos mayores. ¿No les parece? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces descansen y nos vemos mañana aquí mismo. Sí, ok. Muy bien.